El millonario cruzaba el centro de la ciudad con prisa, perdido entre sus propios compromisos, hasta que vio a un niño de la calle hurgando en la basura con las manos temblorosas. Conmovido, se acercó para ayudar, sin esperar nada más que un gesto común. Pero cuando el niño levantó el rostro, vio en él la misma marca de nacimiento que él había tenido desde niño, y lo que ese descubrimiento significaba era demasiado grande para expresarlo con palabras. Andrés Hernández era el tipo de hombre que nació con el peso de un apellido, y nunca se quejó de ello. Hijo y heredero de Héctor Hernández, un multimillonario del sector inmobiliario, había crecido entre reuniones, cenas de gala y expectativas que lo moldearon para ser el sucesor del imperio familiar. Lo curioso es que nunca se sintió asfixiado. Amaba a su padre, y su padre lo amaba con la misma intensidad. Eran más que padre e hijo. Eran amigos, cómplices, socios. Desde pequeño, Andrés escuchaba el mismo consejo. Un Hernández nunca huye de las responsabilidades, hijo, pero tampoco huye de las personas. Y llevaba eso como una brújula. Aquella mañana, a los 35 años, el cielo estaba gris, y Andrés atravesaba el centro de la ciudad apresurado, repasando mentalmente la agenda de una reunión importante. El celular vibraba sin parar, los conductores tocaban el claxon, y él seguía concentrado, hasta que, al doblar la esquina, algo lo hizo detenerse. Un niño delgado de unos 10 años estaba arrodillado frente a un bote de basura, hurgando restos de comida con las manos. La imagen atravesó la rutina del empresario como una astilla. «Dios mío», murmuró en voz baja, sintiendo una punzada de compasión. Pero al instante siguiente todo cambió. El niño levantó el rostro, y Andrés vio aquella marca, la misma marca de nacimiento que él tenía en la mejilla izquierda, idéntica. El corazón se le aceleró. Por un instante, el ruido de la calle desapareció, y solo quedó el sonido de su propia sangre latiendo en los oídos. Esto no puede ser coincidencia, pensó tragando saliva. Se acercó despacio, sin saber qué decir. El niño, asustado, se levantó de inmediato, como un animal acorralado. Tranquilo, muchacho, no voy a hacerte daño», dijo Andrés, levantando las manos en señal de paz. «¿Y usted qué quiere?», respondió el niño, con la voz ronca y la mirada desconfiada. «Nada. Solo pensé que tal vez necesitabas ayuda». El niño dudó, con los hombros tensos. «Nadie ayuda gratis, señor». Andrés respiró hondo. «Es verdad, pero hoy quiero romper esa regla. ¿Vamos por un café? Yo invito». El niño lo miró, evaluando cada movimiento, como si buscara mentiras en el rostro del hombre. Después de un largo silencio respondió: «Si es solo un café, está bien, pero me siento cerca de la puerta». Andrés sonrió, aliviado. «Trato hecho». Y caminaron hasta una pequeña cafetería de la esquina, donde el olor a pan recién horneado y café caliente creaba un contraste casi cruel con la vida que el niño parecía llevar. Se sentaron frente a frente, y Andrés observó al niño devorar el sándwich como quien lucha contra el tiempo. En cada mordida el hombre veía más que hambre, veía supervivencia. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «José». «Bonito nombre. ¿Y dónde están tus padres, José?». El niño dejó de masticar por un instante. «Mi mamá murió cuando yo era bebé. Nunca supe quién era mi papá. Dijeron que se fue antes de que yo naciera». Andrés sintió un nudo en el pecho, como si algo dentro de él reconociera ese dolor. «¿Y el orfanato?», insistió. «Me escapé, cansado de que me pegaran y de escuchar que mi vida no valía nada». El silencio que siguió fue pesado. Andrés miraba al niño y veía algo familiar. No solo la marca, sino la mirada. La misma mirada que veía en el espejo en los días en que se sentía vacío, incluso rodeado de éxito. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo con cuidado. «¿Tienes algún recuerdo de tu mamá?». José negó con la cabeza y metió la mano en el bolsillo. «Solo esto».
Sacó un papel arrugado y se lo entregó al hombre. Era una fotografía vieja, descolorida, con una esquina rota. Cuando Andrés la desplegó, el mundo pareció venirse abajo. En la imagen, una mujer sonreía, sosteniendo a un bebé en brazos. Beatriz, su exnovia, la mujer a la que un día amó con todo lo que tenía y que simplemente desapareció años atrás sin dejar rastro, sin decir una palabra, sin explicar por qué. La sangre de Andrés se heló. «Yo conozco a esta mujer», dijo con la voz temblorosa, los ojos fijos en la foto. José lo miró confundido. «¿Cómo que la conoce?» Andrés respiró hondo, intentando contener la emoción. Ella fue el gran amor de mi vida. Desapareció de repente y nunca más supe de ella. Y ahora, hija, esta foto, esta marca en tu rostro. Se detuvo un instante con la voz quebrada. José, creo que tal vez tú seas mi hijo. El niño se quedó inmóvil, el sándwich detenido a medio camino de la boca. El silencio se apoderó de la mesa. Sus ojos se abrieron tratando de entender si aquello era una broma cruel o un milagro inesperado. Andrés lo observaba con el corazón hecho pedazos, sintiendo una ola de emoción y duda mezclarse dentro de él. La foto entre sus dedos temblaba levemente, como si todo el pasado estuviera a punto de despertar. Y sin darse cuenta, en ese instante, dos mundos separados por el tiempo comenzaban a reencontrarse. Un hombre que perdió al amor de su vida y un niño que nunca supo lo que era tener un padre. Durante horas aquella revelación resonó en la mente de Andrés como un trueno distante que se negaba a desaparecer. La imagen del niño, la marca en la mejilla, la fotografía amarillenta de Beatriz, todo giraba en su cabeza como una película antigua que no lograba pausar. En el camino de regreso a casa, el silencio dentro del automóvil era asfixiante. En cada semáforo veía el reflejo de su propio rostro en el vidrio y por un instante le parecía ver también el del niño. «Mi hijo, ¿de verdad es posible?», murmuró para sí, apretando el volante con fuerza. Había miedo, sí, pero también esperanza. Una esperanza que ni siquiera sabía que aún conservaba. En los días siguientes, Andrés no logró concentrarse en nada. Las reuniones, las llamadas, los compromisos de siempre se volvieron ruidos lejanos. Su padre notó la mirada perdida del hijo. «¿Pasó algo?», preguntó Héctor preocupado. Andrés dudó, prefiriendo guardar el secreto hasta entender lo que estaba sintiendo. Por las noches caminaba por la casa a oscuras, recordando a Beatriz, la forma en que reía, las promesas que se hicieron y el día en que ella desapareció sin dejar rastro. «Si José es realmente mi hijo», pensaba, «entonces todo lo que viví desde aquel día fue un error colosal de la vida». Fue al tercer día cuando decidió actuar. Llamó a una clínica privada y programó una prueba de ADN. Quería respuestas. Las necesitaba. José dudó cuando él le explicó el motivo, pero aceptó. «Es solo para estar seguros», dijo Andrés, tratando de no revelar el torbellino que llevaba por dentro. El niño lo miró con seriedad. «¿Y si no lo soy?». Andrés sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces voy a seguir ayudándote de la misma manera. Pero si lo eres, José, si lo eres, nada me va a alejar de ti». El niño desvió la mirada, pero un pequeño destello de confianza apareció en sus ojos. Algo nuevo, casi imperceptible, pero real. En la sala de la clínica, el aire parecía demasiado denso. José observaba todo con curiosidad y miedo, mientras Andrés intentaba disimular el nerviosismo. Cuando la enfermera tomó las muestras, él respiró hondo y cruzó las manos, como quien reza en silencio. La espera de los resultados fue larga, arrastrada, hecha de noches sin dormir y recuerdos insistentes. A veces se sorprendía sonriendo sin razón, imaginando al niño durmiendo en una habitación cómoda, yendo a la escuela, teniendo lo que nunca tuvo. Otras veces, el pánico lo dominaba. ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si solo es una coincidencia cruel?
Al cuarto día el sobre finalmente llegó. Andrés se quedó de pie frente a él durante minutos, mirando el papel como quien enfrenta al destino. Sus manos temblaban cuando rompió el sello. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas hasta detenerse donde decía: compatibilidad genética, 99,9%. El corazón se le aceleró. Leyó y volvió a leer, incapaz de creerlo. «Es mi hijo», susurró con la voz quebrada. Se sentó en el sillón, dejando que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Aquello no era solo un resultado, era el reencuentro con una parte perdida de sí mismo. Ese mismo día, fue al albergue donde José estaba alojado temporalmente. El niño lo recibió con una mirada mezcla de expectativa y miedo. Andrés se arrodilló frente a él, como quien reconoce un altar. «José, la prueba lo confirmó. Tú eres mi hijo». Por un instante, el niño quedó inmóvil. Luego, poco a poco, el gesto duro se deshizo. Una sonrisa enorme se abrió, los ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a los brazos de Andrés. «Papá», gritó con la voz temblorosa, abrazándolo con fuerza. «Lo sabía. Siempre supe que algún día alguien me iba a querer». Andrés lo envolvió en un abrazo largo, llorando junto a él, sintiendo que su corazón por fin encontraba su lugar. A partir de ese momento, todo cambió. José bajó la guardia y dejó ver al niño dulce que siempre había soñado con tener una familia. Andrés lo llevó a casa y los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos simples, pero profundos. La primera noche en una habitación de verdad, el asombro al verse limpio en el espejo, la sonrisa al probar un desayuno preparado especialmente para él. Andrés lo observaba en silencio, maravillado con cada reacción. Así es como empieza una vida de verdad, pensaba. El niño reía, corría por los pasillos, y el sonido de su voz llenaba el espacio que antes estaba dominado por el silencio. Andrés empezó a ver el mundo de otra manera. Las paredes frías de su casa parecían menos sólidas, los días menos previsibles. «Mi hijo», repetía en su mente, probando la palabra como quien reaprende a hablar. El padre que nunca imaginó ser comenzaba a existir en cada gesto, y sin darse cuenta, el vacío que lo había acompañado durante años empezaba a llenarse, no de poder ni de éxito, sino de la presencia viva y amorosa de un niño que sin querer acababa de devolverle un sentido de vida que ni siquiera sabía que había perdido. Los días siguientes parecían un sueño. Andrés y José vivían una rutina sencilla, pero llena de significado. Desayunos juntos, risas torpes, conversaciones antes de dormir. El niño ahora dormía profundamente, sin miedo a despertar solo, y el hombre, por primera vez en años, encontraba paz en el sonido de otra respiración dentro de la casa. A veces, al verlo jugar en el jardín, Andrés sentía un dulce nudo en el pecho. Si Beatriz estuviera aquí, pensaba, mirando al cielo. Seríamos una familia completa. Fue con ese pensamiento tierno que el destino decidió poner a prueba el corazón de ambos. Aquella tarde lluviosa, José armaba un rompecabezas en la sala, mientras Andrés revisaba algunos contratos. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba un ambiente de calma silenciosa. Entonces, de repente, el timbre sonó. 1, 2 veces, insistente. Andrés se levantó sin prisa, imaginando que se trataba de alguna entrega, pero al abrir la puerta, se quedó helado. Frente a él estaba una mujer delgada, abatida, con el cabello húmedo pegado al rostro y la mirada cansada de quien cargaba el peso de muchas vidas. Por un instante, dejó de respirar. «¿Beatriz?», susurró, incapaz de creerlo. Ella bajó la mirada, las manos temblorosas sujetando una bolsa vieja. «Hola, Andrés». Su voz seguía teniendo el mismo timbre dulce, pero ahora venía mezclada con culpa y miedo. Él dio un paso atrás, atónito. «¿Esto es algún tipo de broma?», preguntó con la respiración entrecortada. Tú estabas muerta. Te busqué durante años.
Beatriz levantó la vista y sus ojos se encontraron, todo el pasado comprimido en segundos. «Lo sé», dijo ella, «y tienes todo el derecho de odiarme, pero necesitaba volver». José, curioso por las voces, apareció en la puerta de la sala. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Beatriz, el tiempo se detuvo. Ella se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. «Dios mío», murmuró. «¿José?» El niño la miró confundido. «¿Usted me conoce?» Ella se arrodilló con las lágrimas corriendo libremente. «Soy yo, hijo. Soy tu mamá». La palabra mamá resonó en la habitación como un trueno suave. El niño miró a Andrés sin saber qué hacer. El hombre se quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando con rapidez, como si el suelo hubiera sido arrancado bajo sus pies. Andrés cerró la puerta detrás de sí, aún en shock. «Desapareciste, Beatriz. Te fuiste sin decir nada, y ahora apareces como si nada hubiera pasado». Su voz temblaba entre rabia y alivio. «¿Tienes idea de lo que eso me hizo a mí? ¿De lo que le hizo a él?», señaló al niño. Ella lloraba, pero se mantuvo firme. «Lo sé, Andrés. Lo sé todo. Y vine porque ya no soportaba esconder la verdad. Por favor, escúchame antes de odiarme para siempre». José, en silencio, se acercó y tomó la mano del padre. Andrés respiró hondo, luchando contra el impulso de echarla. «Habla», dijo por fin con la voz baja, casi un susurro. Beatriz miró al niño, luego al hombre que una vez amó. «Cuando estábamos juntos, tu padre pensaba que yo era una mala influencia. Decía que te distraía de los negocios, que te alejaba del futuro brillante que él había planeado para ti. Un día me buscó y me ofreció dinero para que me fuera, para que desapareciera de tu vida. Yo me negué. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas». Las lágrimas caían, pero ella continuó. «Tuve miedo, Andrés, mucho miedo, y me fui sin despedirme, creyendo que era la única forma de protegerte». Ella respiró hondo antes de continuar. «Semanas después, descubrí que estaba embarazada. Intenté volver para contártelo, pero tu padre me encontró otra vez. Dijo que si me acercaba el bebé y yo lo pagaríamos caro. Entendí que tendría que criar a nuestro hijo sola. Pero días después de que José nació, hombres encapuchados invadieron el lugar donde yo estaba. Venían a llevarse al bebé por orden de Héctor. No quería que un escándalo manchara el nombre de la familia». Su voz fallaba, y cada palabra sonaba como una confesión arrancada del fondo del alma. «Huí esa noche sin mirar atrás, y cuando entendí que él nunca se detendría, que siempre nos casaría, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé a nuestro hijo en un orfanato y fingí mi propia muerte. Fue la única manera de asegurarme de que él viviera». Andrés dio un paso atrás, aturdido. Las palabras parecían golpes invisibles. Todo lo que sabía sobre su padre, el hombre al que siempre admiró, comenzaba a derrumbarse dentro de él. «No, no puede ser verdad». Beatriz lo miró con ternura, incluso en medio del dolor. «No volví para destruir a nadie, Andrés. Volví porque nuestro hijo estaba en la calle, porque me necesitaba, y porque a pesar de todo, nunca dejé de amarlos a los dos». José, en silencio, miraba a uno y otro, como si intentara unir las piezas de un rompecabezas emocional que el mundo adulto había hecho pedazos. El ambiente estaba cargado, lleno de preguntas y recuerdos que ninguno de ellos sabía cómo enfrentar. Andrés quería creer que todo era mentira, una invención de una mujer herida, pero en el fondo, muy en el fondo, había algo en su mirada que decía lo contrario. El silencio después de la revelación era casi sagrado. Nadie se movía, nadie se atrevía a respirar fuerte. Las palabras de Beatriz aún flotaban en el aire, como ecos de una herida antigua que, por fin, había quedado expuesta. José miraba a su madre con los ojos llenos de lágrimas, el pecho subiendo y bajando con rapidez, su pequeño corazón intentando comprender una historia demasiado grande para su edad. Y aún así, algo dentro de él,
más fuerte que el miedo, más puro que la duda, le susurraba que ella decía la verdad. Era el instinto del niño que siente el amor incluso cuando el mundo intenta esconderlo. Sin decir nada, José se acercó despacio. Sus manos pequeñas temblaban, pero había firmeza en cada paso. Beatriz, confundida y temblorosa, lo observaba sin saber si debía extender los brazos o retroceder. Cuando finalmente se detuvo frente a ella, el niño respiró hondo y con voz baja dijo: «Yo te perdono, mamá». Las palabras salieron simples, pero cargadas de peso. Todos se equivocan cuando tienen miedo. Lo importante es querer arreglarlo. Aquellas frases tan espontáneas y tan maduras cortaron el aire como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Beatriz se derrumbó. Todo su cuerpo tembló y lo abrazó con fuerza, como quien reencuentra su propia alma. Lloraba sin vergüenza, sin control, susurrando su nombre entre sollozos. «Hijo mío, mi amor, perdóname. Yo solo quería protegerte». José hundió el rostro en su cuello, sintiendo un aroma familiar que no recordaba, pero que de algún modo reconocía. «Ya está bien ahora, mamá, ya está bien». El pequeño apretón de los brazos del niño transmitía un amor tan absoluto, tan inocente, que desarmaba cualquier enojo, cualquier culpa. Andrés observaba la escena en silencio y algo dentro de él se rompió. El hombre que hasta entonces se sostenía en la lógica, en las certezas y en el control, se vio derrumbarse ante la sencillez de un gesto. Aquel abrazo decía más que cualquier argumento, más que todas las lágrimas que él intentaba contener. Era como si José hubiera encontrado el lenguaje que los adultos habían perdido, el de la misericordia, y fue ahí, en ese instante, cuando Andrés entendió el verdadero significado del perdón, no como una decisión racional, sino como un acto de fe. Él confió en ella, pensó con los ojos llenos de lágrimas. Él simplemente confió. La imagen del hijo abrazando a Beatriz lo desgarraba y al mismo tiempo lo sanaba. Aquel niño, que hasta hacía poco vivía en la calle, con hambre y miedo, ahora les mostraba a los dos adultos lo que significaba amar sin condiciones. Andrés se pasó la mano por el rostro, intentando contener el llanto, pero no lo logró. Un sollozo escapó y se sentó en el sofá, vencido por la emoción. José lo notó. Soltó lentamente el abrazo de su madre y se volvió hacia él. «Papá, no te enojes, la necesitamos». Aquella frase atravesó a Andrés como una flecha silenciosa. El niño caminó hasta él y tomó sus manos con fuerza. «Ella se equivocó porque tuvo miedo, papá, pero volvió. Y quien vuelve quiere arreglarlo». Beatriz, aún de rodillas, observaba a los dos, con el rostro empapado de lágrimas y los labios temblorosos. Andrés respiró hondo, tratando de controlar el torbellino dentro de él. «No sé si puedo», murmuró. «Mi padre, la mujer que amé, todo se puso de cabeza». José negó con la cabeza con firmeza infantil. «Pero si yo pude perdonar, tú también puedes». Aquellas palabras simples resonaron en el alma de Andrés. El silencio de la sala ahora estaba acompañado por el sonido de la lluvia afuera, como si el mundo entero estuviera escuchando aquella conversación. Miró a Beatriz y por un momento vio a la mujer que había conocido tantos años atrás. Los mismos ojos, la misma sonrisa cansada. El dolor seguía ahí, pero junto a él había un deseo de comprender. Se levantó despacio y fue hasta su hijo, apoyando una mano sobre su hombro. «Eres más fuerte que yo, José». El niño sonrió con timidez. «No, papá, yo solo escuché a mi corazón». Aquella respuesta sencilla fue suficiente para derribar el último muro. Andrés miró a Beatriz y aún sin decir nada ella lo entendió. No era el perdón total todavía, pero sí el primer paso. Su mirada se suavizó y por primera vez en muchos años ella sintió que había una oportunidad de volver a empezar. José los observaba con los ojos brillantes,
como si estuviera viendo lo imposible hacerse realidad frente a él. El niño que un día fue abandonado ahora era el lazo que unía dos mundos destrozados. El día siguiente amaneció pesado, como si el cielo mismo presintiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. La noche anterior seguía resonando en la mente de Andrés, el abrazo del hijo, el perdón de José, la mirada arrepentida de Beatriz. Todo había cambiado dentro de él y ahora solo quedaba un nudo por desatar. Sabía que no podría seguir adelante sin confrontar el origen de todo ese dolor. Mi padre tiene que mirarme a los ojos y decirme la verdad, pensaba, mientras miraba a José dormido. El niño parecía en paz, y eso le daba fuerzas. Beatriz estaba en la cocina, preparando café, cuando Andrés entró, con una expresión decidida. «Vamos a verlo», dijo, firme. Ella lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?» Héctor nunca fue un hombre fácil, Andrés. Él asintió, sin dudar. «No se trata de facilidad, se trata de justicia. Necesito escuchar de su boca lo que tú me contaste». José, que acababa de despertar, apareció en la puerta con los ojos somnolientos. «Papá, ¿van a salir?» Andrés respiró hondo y respondió con calma. «Sí, hijo, pero es importante. Hoy vamos a resolver lo que quedó en el pasado». El coche cruzaba el asfalto mojado, y el silencio dentro de él era casi sofocante. Beatriz miraba por la ventana, las manos entrelazadas en su regazo, el corazón disparado. José, en el asiento trasero, sostenía el nuevo juguete que Andrés le había dado días antes, un pequeño avión, apretándolo como un amuleto. Al llegar a la mansión de Héctor, la puerta de hierro se abrió lentamente, chirriando como si resistiera lo inevitable. La casa parecía más grande y fría de lo que Andrés recordaba. Cada pared, cada cuadro, parecía cargar con la sombra de un secreto. Héctor estaba en la biblioteca cuando escucharon el sonido de las puertas abriéndose. Al levantar la vista y ver a Beatriz, se puso pálido. La copa en su mano casi cayó. «Dios mío», murmuró con la voz áspera, «esto no es posible». Andrés dio 2 pasos al frente con la mirada firme. «Sí lo es, papá, y llegó el momento de que me cuentes todo lo que nunca tuviste el valor de decirme». Beatriz permanecía detrás de él, tensa, pero erguida. El niño se mantenía cerca de su madre, observando en silencio, sin comprender completamente lo que estaba a punto de suceder. «¿De qué hablas, Andrés?», intentó disimular Héctor, pero el temblor en su voz lo delataba. «¿De qué hablo?», repitió el hijo, con una risa amarga. «De la vida que destruiste, de la mujer que mandaste desaparecer, del hijo que creció en las calles porque pensaste que el nombre de la familia valía más que la verdad». El viejo hombre se quedó mudo por unos segundos antes de apoyarse en la mesa y mirar a su hijo a los ojos. «Hice lo que creí correcto en su momento. Tú eras joven, impulsivo, y ella no era buena para ti». «¿No era buena para mí?», interrumpió Andrés con la voz temblorosa de ira. «Ella me amaba, papá, y tú lo sabías. Aún así, la perseguías, la amenazabas y mandabas a hombres detrás de ella y de mi propio nieto». Héctor cerró los ojos, respirando hondo, como si luchara contra su propio arrepentimiento. «Nunca mandé lastimar a nadie», dijo en voz baja. «Pero es cierto. Quise que se fuera. Quise protegerte del escándalo. Creí que estaba salvando nuestro nombre, nuestro imperio». Las palabras caían pesadas, una tras otra. «Pero me equivoqué. Me equivoqué más de lo que puedo reparar». Beatriz, con los ojos llorosos, dio un paso al frente. «Destruiste mi vida, Héctor, y casi destruiste la suya también. Viví con miedo durante años. Me fui con tu nieto en brazos, pensando que moriría si me quedaba». El viejo hombre desvió la mirada avergonzado. «Lo sé, Beatriz, lo sé, y cargo con ese peso todos los días. Pensé que estaba haciendo lo mejor por mi hijo, pero solo lo alejé de todo lo que realmente importaba». La voz de Héctor se quebró y se sentó, exhausto. No sabía que el niño había sobrevivido,
Pensé que ustedes habían desaparecido para siempre. Andrés se acercó lentamente, con el rostro tenso, la ira pulsando en sus venas. Siempre me enseñaste que un Hernández no huye de las personas, ¿recuerdas? Pero eso fue exactamente lo que hiciste. Destruiste lo que tenía de más puro, papá. Me quitaste a ella, me quitaste a él, y todavía te convenciste de que hiciste lo correcto. Héctor trató de hablar, pero Andrés lo interrumpió con un gesto brusco. Basta, no quiero escuchar nada más. Lo que hiciste no tiene disculpa. José, que hasta ese momento había observado en silencio, dio un paso al frente, el pequeño avión aún en su mano. El niño miró fijamente a su abuelo y con un tono inocente, pero firme, preguntó: ¿Por qué hizo usted llorar a mamá? La pregunta cortó el aire. Héctor no pudo responder. El niño continuó: Ella solo quería cuidarnos, y usted le hizo tener miedo. Beatriz lo sujetó por los hombros, intentando detenerlo, pero el pequeño insistió: Debería pedirle disculpas a ella, y a mi papá también. La pureza de esas palabras desarmó completamente al viejo. Las lágrimas comenzaron a caer. Tienes razón, niño, tienes toda la razón. Héctor se levantó, tambaleante, y se acercó a Beatriz. Perdóname, por todo. Fui un hombre ciego. Y el precio de mi ceguera fue el sufrimiento de ustedes. Pero antes de que ella pudiera responder, Andrés intervino con voz firme y fría. No, papá, eso no borra lo que hiciste. Una disculpa no borra años de dolor. Viví mi vida creyendo en ti, defendiéndote, y ahora veo que todo no era más que mentira. La tensión en la sala era casi palpable. Beatriz lo observaba con lágrimas contenidas, mientras José se acurrucaba entre los dos, sintiendo el peso de la ira y la culpa cruzándose en el aire. Nadie se movió. El silencio que siguió fue opresivo. Héctor, parado frente a su hijo, intentaba encontrar palabras que no existían. Andrés se alejó unos pasos, respirando profundo, luchando por contener la furia que amenazaba con desbordarse. ¿Querías proteger el nombre de los Hernández?, dijo con amargura. Pues ahora es el nombre de los Hernández lo que me avergüenza. El viejo hombre bajó la cabeza, vencido. El sonido distante de la lluvia contra los vitrales llenaba el ambiente como un murmullo triste. El silencio que dominaba la sala era casi insoportable. El sonido de la lluvia golpeando los vitrales parecía el único ruido capaz de llenar el vacío entre ellos. José, sentado en el sofá entre su padre y su madre, miraba al abuelo frente a él. Los ojos del niño estaban húmedos, pero serenos, como si hubieran encontrado una claridad que los adultos aún buscaban. Se levantó despacio, los pies descalzos tocando el frío suelo de mármol, y dio unos pasos hasta quedar frente a Héctor. El anciano lo miró sorprendido, sin saber qué esperar. José respiró hondo y con una dulzura desarmante dijo: «Yo te perdono, abuelo». La frase fue simple, pero resonó en el salón como una pequeña explosión de luz. Beatriz se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. Andrés cerró los ojos, sintiendo el impacto de esas palabras en el pecho. «Te perdono», repitió el niño, «porque todos se equivocan, y usted también tiene derecho a intentar de nuevo. Yo creo que lo que importa no es lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer de ahora en adelante». Héctor se quedó inmóvil por un instante. Luego sus hombros comenzaron a temblar, y se inclinó lentamente hasta quedar a la altura del nieto. El anciano parecía despojado de toda la autoridad que alguna vez ostentó. ¿Tú de verdad me perdonas?», preguntó con la voz quebrada. José asintió, sonriendo con ternura. «Sí, porque todos necesitamos una segunda oportunidad, y creo que ahora lo necesitamos a usted». Esas palabras, dichas por un niño, deshicieron lo que años de culpa habían endurecido. Beatriz lloraba en silencio, y Andrés la observaba dividido entre el amor y el resentimiento. El niño, al notar la duda de ambos, se giró y dijo: «Papá, mamá». Él se equivocó, pero aprendió.
Nosotros también nos equivocamos, ¿verdad? Y si yo pude perdonar, ustedes también pueden. El tono del niño era firme, pero no impositivo. Era puro, lleno de fe en la bondad. Beatriz cubrió su rostro con las manos, sollozando. Andrés apartó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero su respiración delataba el torbellino que lo dominaba. Héctor, arrodillado frente al nieto, levantó la mirada hacia su hijo. Andrés, no merezco tu perdón. Hice lo impensable. Herí a quien amabas. Te quité lo que ningún padre tiene derecho a quitar. Pero si hay algo en mí que aún puede salvarse, es gracias a él, señaló a José con los ojos llenos de lágrimas. Este niño tiene más sabiduría que todos nosotros juntos. Si me das una oportunidad, prometo usar el tiempo que me queda para reparar lo que destruí. Su voz se quebró. El silencio que siguió parecía cargar el peso de toda una vida. Andrés bajó la cabeza, los puños cerrados. Por dentro, libraba una guerra entre el amor que aún sentía por su padre y el dolor que él había causado. Beatriz puso una mano sobre su hombro, y por un instante él sintió la misma presencia de antes, el lazo que unía todo lo que el mundo intentó separar. José, de pie entre ellos, observaba a los tres adultos con ojos llenos de esperanza. «Papá», dijo en voz baja, «siempre dices que yo te enseñé lo que es el amor. Entonces muéstrame ahora qué es el perdón». Las lágrimas de Andrés, contenidas hasta ese momento, finalmente cayeron. Respiró hondo y caminó hacia su padre. Ambos se miraron, y por unos segundos el tiempo pareció detenerse. La ira, el orgullo, el miedo, todo se mezclaba con el cansancio. «No sé si voy a poder olvidar», dijo con la voz quebrada, «pero por él voy a intentarlo». Héctor bajó la cabeza, con las lágrimas corriendo. «Eso ya es más de lo que merecía». Y entonces, sin ceremonia, Andrés lo abrazó. Fue un gesto breve, contenido, pero sincero. El primero después de años de silencio. Beatriz, al ver la escena, también se acercó. «Yo te perdono, Héctor», dijo con la voz temblorosa. «No porque olvide, sino porque quiero paz». Él la miró con gratitud, con las palabras atrapadas en la garganta. José, entre ellos, sonrió ampliamente y extendió las manos, uniéndolas de los tres. «¿Ven?», dijo con sencillez, «ahora podemos empezar de nuevo». Y allí, en ese salón que antes había sido escenario de rencores y secretos, ocurrió el milagro. No el de borrar el pasado, sino el de elegir el amor a pesar de él. Héctor lloraba, Beatriz sollozaba, Andrés permanecía en silencio, y José los observaba con el corazón ligero. El viejo patriarca pasó la mano por la cabeza del nieto y dijo con ternura: «Eres el mejor de los Hernández, niño, el único que entendió lo que realmente importa». El niño sonrió orgulloso, y por primera vez la mirada entre ellos ya no era de confrontación, sino de comprensión. Los días que siguieron a aquella noche parecían nacer con una luz distinta. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora respiraba. José corría por los pasillos riendo, su voz resonando por las habitaciones como un soplo de vida. Héctor lo observaba desde lejos, con una sonrisa contenida, como quien redescubre el placer de existir. Andrés y Beatriz intentaban adaptarse a la nueva rutina. Aún había dolor, recuerdos amargos, pero algo los unía de nuevo. La presencia de ese niño que parecía capaz de reconstruir lo que el tiempo había destruido. El primer desayuno juntos fue silencioso, pero lleno de significado. José insistió en que todos se sentaran a la mesa. «Hoy nadie come separado, ¿de acuerdo?», dijo, con el tono mandón típico de quien cree en lo imposible. Héctor, que durante décadas había comido solo, dudó un instante antes de unirse a ellos. Andrés sirvió el café. Beatriz cortaba el pan. Y por primera vez en mucho tiempo, el sonido de los cubiertos vino acompañado de risas tímidas. Era extraño, pero bueno.
un tipo de paz que todos allí parecían haber olvidado. Beatriz empezó a ir a la casa con más frecuencia, ayudando a José con las tareas de la escuela. A veces, mientras el niño escribía, ella observaba a Héctor por la ventana del despacho, caminando por el jardín. Era como ver a otro hombre, más lento, más frágil, más humano. Cierta tarde, él se acercó y dijo con voz suave: «Nunca pensé que volvería a escuchar un buenos días en esta casa». Beatriz sonrió, sin rencor. «Siempre se puede empezar de nuevo, Héctor, pero hay que querer». Él solo asintió emocionado, como quien aún intenta aprender lo que es ser perdonado. Andrés, por su parte, vivía una transformación silenciosa. El trabajo seguía llamándolo, los compromisos seguían ahí, pero el sentido había cambiado. Ahora salía de la oficina más temprano, solo para ver a José quedarse dormido. A veces se quedaba de pie en la puerta del cuarto, observando al niño dormir, y pensaba en todo lo que casi perdieron. «Él es la mejor parte de los dos», murmuraba, mirando a Beatriz, que sonreía cansada pero en paz. «Y quizá también la más fuerte», respondía ella. Con el paso de las semanas, la casa ganó nuevos sonidos. Pasos apresurados, voces entrelazadas, risas que venían del jardín. José se aseguraba de que su abuelo participara en todo, en los juegos de mesa, en las comidas, incluso en las tardes frente al televisor. «Ven, abuelo, es divertido», decía, jalándole la mano a Héctor, que algo incómodo terminaba cediendo. Y cuando el niño se acomodaba en su regazo, riendo sin culpa, el anciano sentía que quizá, por primera vez, estaba viviendo de verdad. Una noche, durante la cena, José hizo una pregunta inesperada. «Papá, mamá, ahora sí somos una familia de verdad, ¿verdad?». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Andrés miró a Beatriz y ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo, somos una familia de verdad». Una familia que cayó pero se levantó. El niño sonrió satisfecho y levantó su vaso de jugo. «Entonces brindemos por eso». Héctor rió sorprendido e imitó el gesto. Los cuatro brindaron y el sonido de los vasos chocando resonó como una pequeña celebración de la vida. Más tarde, mientras la casa se quedaba en silencio, Andrés salió a la terraza. El viento frío de la noche lo envolvía, pero por dentro solo había calor. El padre, el hijo, la mujer, todos aún heridos, pero juntos. El dolor no había desaparecido, pero ya no era un enemigo. Era parte de la historia, como cicatrices que prueban que se sobrevivió. José apareció somnoliento, arrastrando los pies. «¿Papá?», murmuró. «¿Qué pasa, campeón?». El niño sonrió. «Creo que lo logramos». Andrés se agachó, le pasó la mano por el cabello y respondió con un nudo en la garganta. «Sí, hijo mío, lo logramos». Y esa noche, la casa durmió completa, sin miedo, sin fantasmas, sin culpas. Afuera el cielo se abrió, revelando estrellas que hacía mucho no se dejaban ver. Era como si el universo, por fin, también respirara aliviado. El sol de la mañana invadía el patio, iluminando las flores recién abiertas. José jugaba con Héctor, que reía en voz baja mientras fingía no poder alcanzarlo. Beatriz preparaba jugo en la cocina, observando por la ventana aquella escena que jamás imaginó volver a vivir. Andrés, apoyado en el marco de la puerta, miraba en silencio, con el corazón ligero y la mirada llena de gratitud. José dejó de correr, se giró y miró a los tres. «¿Saben qué es lo más bonito de todo esto?», preguntó con la voz dulce y firme. Todos se volvieron hacia él sonriendo. Que cada uno aquí pensó que lo había perdido todo, pero al final solo era el comienzo, porque lo que tenemos ahora nadie nos lo puede quitar. Beatriz dejó el vaso sobre el fregadero, emocionada. Héctor esbozó una sonrisa temblorosa y Andrés se acercó a su hijo pasándole la mano por el cabello. «Tienes razón, campeón», dijo con la voz quebrada. «Pasamos por todo esto para aprender lo que es el amor de verdad». José simplemente sonrió y abrió los brazos.
El abrazo que se formó allí, sencillo y silencioso, parecía unir no solo a 4 personas, sino también todas las heridas que un día los separaron. Y en ese instante, entre lágrimas y sonrisas, no había pasado ni dolor, solo amor, entero y renovado. El viento sopló suave, meciendo las cortinas y llevándose consigo los últimos restos de tristeza. El ciclo, por fin, se cerraba, y en el corazón de aquella casa nacía algo nuevo, la paz que solo existe cuando el perdón se convierte en hogar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. 3 días después de enterrar a su hijo, el millonario regresó a la tumba porque simplemente no sabía vivir lejos de él. De rodillas, pidió fuerzas al cielo, tratando de sobrevivir a su propio corazón roto. Pero cuando abrió los ojos, vio la tierra romperse y una pequeña mano emerger del suelo, como si alguien ahí abajo estuviera rogando por volver. Y lo que ocurrió después convirtió aquel duelo en pura desesperación. El motor del auto de lujo aún ronroneaba suavemente cuando Jerónimo estacionó frente a las puertas del cementerio. La neblina de la mañana ocultaba parte de las cruces, como si hasta el cielo se negara a mirar aquel lugar. 3 días. 3 días desde que había enterrado a su hijo, y cada hora desde entonces le parecía una eternidad. El hombre que alguna vez dirigió empresas, firmó contratos y acumuló fortunas, ahora apenas podía respirar sin sentir el peso del vacío. El traje caro estaba arrugado, la barba crecida, y la mirada perdida delataba a un hombre que había perdido no solo a su hijo, sino también el alma. Mientras caminaba entre las tumbas, el sonido de las hojas secas bajo sus zapatos resonaba como un reloj de duelo. «¿Por qué tú, mi niño? ¿Por qué?», murmuró sintiendo la garganta arder. El recuerdo de la sonrisa de Pablo lo atravesó como una cuchilla. «Daría todo, todo lo que tengo, solo por oírte reír otra vez, por verte correr por la casa». La voz se le quebraba. Se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco, pasando la mano temblorosa sobre el nombre grabado. La piedra fría parecía burlarse de su impotencia. «¿De qué sirven los millones si ni el cielo me escucha?», susurró, mirando hacia lo alto con los ojos llenos de lágrimas. La lluvia comenzó a caer, fina y persistente, mezclándose con las lágrimas que ya no podía detener. «Pablo, perdóname, hijo. Debí protegerte, debí estar ahí». Las palabras salían rotas, como si cada sílaba le arrancara un pedazo del alma. Jerónimo cerró los puños contra el pecho, inclinando el cuerpo, y sollozó como un niño. Todo el cementerio pareció guardar silencio ante el dolor de un padre que suplicaba por un milagro. Por un instante creyó oír la risa de su hijo a lo lejos, un recuerdo cruel que lo hizo estremecerse. Cuando logró ponerse de pie, tambaleante, se limpió el rostro con la manga del abrigo y respiró hondo. «Adiós, mi ángel», dijo preparándose para dar la espalda. Pero entonces algo captó su atención, un sonido seco, apagado, proveniente de la tierra. Se detuvo. El corazón empezó a latir con fuerza. «Debo estar volviéndome loco», pensó. Miró a su alrededor. Nada, solo el viento y el sonido distante de la lluvia, hasta que lo oyó de nuevo, un crujido, un ruido húmedo, como si algo se moviera bajo el suelo. Un escalofrío le recorrió la espalda. La tierra comenzó a moverse. Primero suavemente, luego con más fuerza. Jerónimo abrió los ojos de par en par, incapaz de parpadear. «¿Pablo?». La palabra salió en un susurro desesperado. Dio un paso al frente, con el miedo y la esperanza librando una batalla dentro de él. «Dios mío, no puede ser». Los latidos del corazón resonaban en sus oídos, rápidos, frenéticos.
La tierra se levantó de nuevo, y una pequeña mano infantil, cubierta de tierra y lodo, rompió el suelo temblando. La visión lo hizo retroceder un paso, el cuerpo entero en shock, pero el instinto gritó más fuerte. Su hijo estaba vivo. Pablo. El grito resonó por todo el cementerio. Jerónimo se arrodilló, cavando con las manos desnudas, arrancando puñados de tierra sin sentir las uñas sangrar. «Aguanta, hijo, papá está aquí». La lluvia caía con fuerza, el lodo subía, pero él no se detenía. A cada puñado que sacaba, el desespero crecía. «Por favor, Dios, déjalo respirar». El sudor y el agua se mezclaban en su rostro, la respiración entrecortada. De pronto, sus dedos tocaron el brazo del niño. Tiró con fuerza, liberando el pequeño cuerpo, débil, cubierto de tierra y frío. «Pablo», murmuró jadeante. Pero al voltear el rostro del niño, el tiempo pareció detenerse. Ese no era su hijo. «¿Quién eres tú?», balbuceó, sintiendo cómo la sangre se le iba del rostro. El niño respiraba con dificultad, los labios agrietados, los ojos entrecerrados. Estaba deshidratado, en shock. Había luchado hasta el último segundo por salir de allí. Jerónimo lo tomó en brazos, sintiendo el cuerpo helado y demasiado liviano. «Dios mío, ¿qué te hicieron?». La escena era irreal. Un millonario arrodillado en el lodo, sosteniendo entre los brazos a un niño que no era su hijo, pero que acababa de renacer de la tierra. Y, tras la lluvia, el sonido distante de un trueno parecía anunciar que aquello era solo el comienzo de algo aún más oscuro. El sonido insistente de los monitores llenaba la habitación blanca del hospital. Ese ritmo constante, entrecortado por los susurros de las enfermeras, parecía lo único que aún mantenía a Jerónimo de pie. Estaba ahí, sentado al lado de la cama, con las manos aún manchadas de tierra, temblando. El niño, aquel que había sacado de la sepultura, permanecía inmóvil, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. El suero goteaba lentamente y el oxígeno emitía un leve silbido. Jerónimo no podía apartar la mirada. Todavía intentaba comprender lo que había sucedido. ¿Cómo podía un niño estar vivo después de haber sido enterrado? El camino hasta el hospital había sido un borrón. Jerónimo condujo a toda velocidad, con el niño inconsciente en brazos, cubierto con una manta que encontró en el asiento trasero. Las sirenas de emergencia lo guiaron hasta urgencias, donde médicos y enfermeros corrieron para atender al pequeño. Ahora, horas después, todavía sentía el olor a tierra pegado en las manos y en la ropa. Aquello no podía haber pasado, y sin embargo, estaba ahí. Las horas se arrastraban. El reloj de la pared marcaba casi las 3 de la madrugada cuando Jerónimo se levantó, pasó una mano por el cabello y empezó a caminar en círculos. «Esto no puede ser coincidencia», murmuraba. Cada paso resonaba con la confusión de su mente. La imagen de la pequeña mano saliendo de la tierra lo atormentaba. Aún oía el sonido de la lluvia golpeando la lápida, el desespero de sus propias manos cavando. A cada recuerdo sentía el corazón apretarse. ¿Y si Pablo también está vivo?, pensó, la voz temblando en el aire vacío. Esa idea absurda y luminosa lo mantenía en pie cuando todo su mundo se venía abajo. De pronto, un gemido bajo lo hizo quedarse inmóvil. El niño se movió. Jerónimo se acercó de un salto, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Ey! Tranquilo, todo está bien, ya estás a salvo». El niño se encogió, los dedos delgados apretando las sábanas. Los labios agrietados se movieron lentamente. «Ah, agua», murmuró casi inaudible. Jerónimo tomó el vaso de la bandeja, levantó con cuidado la cabeza del niño y lo ayudó a beber. «Despacio, pequeño, estás débil». El niño respiró hondo, tosió, y entonces sus ojos, grandes, oscuros y asustados, se abrieron por completo. ¿Dónde estoy?», preguntó con voz temblorosa. «En el hospital», respondió Jerónimo,
intentando sonreír. Te saqué de debajo de la tierra. ¿Recuerdas algo? El niño desvió la mirada, con lágrimas asomando. Yo no sé por qué me pusieron ahí. Su voz vacilaba. Vivo en la calle. No tengo papá ni mamá. Solo gente mala. Tragó saliva. Un hombre me ofreció comida. Después, no recuerdo más. Jerónimo sintió un nudo en la garganta. Dios mío, el niño, un pequeño de la calle, huérfano, había sido enterrado vivo. Aquello era demasiado cruel, incluso para alguien que ya lo había perdido todo. ¿Cómo te llamas, hijo?, preguntó con ternura. Miguel, respondió el niño secándose el rostro con el dorso de la mano cubierta de vendajes. Miguel miraba a su alrededor, confundido, como si esperara ver cadenas o sombras surgiendo de las paredes. Escuché voces, dijo en un susurro casi secreto. Una mujer hablaba conmigo, tranquila pero aterradora. Dijo que iba a dormir y que despertaría en otro lugar. Olía a perfume fuerte, como el de las señoras ricas que pasan por la calle. Jerónimo se acercó tenso. ¿Viste su rostro? Miguel negó con la cabeza intentando recordar. Un poco, creo que sí. Cabello oscuro, ojos claros, pero luego me pusieron una venda. Respiró hondo. Después, nada más, solo oscuridad y tierra. Jerónimo guardó silencio por largo rato. Su mente giraba en espiral. Las palabras del niño sonaban como un enigma doloroso. Apartó el pensamiento, concentrándose en lo esencial. Si Miguel había sido enterrado vivo, ¿quién más podía haber sido cambiado en ese ataúd? Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando su reflejo en el vidrio. Un millonario destruido, con ojeras profundas y el alma hecha pedazos. Miguel, ¿estás seguro de lo que dijiste?, preguntó sin voltear. Sí, era una mujer, lo juro. Jerónimo cerró los ojos, absorbido por una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si Pablo no había muerto? La idea lo golpeó como un rayo, llenándole el pecho de una adrenalina cercana al delirio. Horas después, ya en casa, el reloj de la pared marcaba las 5:30 de la mañana. Paola, la esposa de Jerónimo y madrastra de Pablo, estaba en la sala, envuelta en una bata, cuando él entró de repente. «Jerónimo, ¿dónde estabas? Pareces un fantasma». Él no respondió de inmediato. Caminó hacia ella, con la voz temblorosa. «Encontré a un niño enterrado vivo en la tumba de mi hijo». Paola palideció. «¿Qué? Está vivo, Paola». Dijo que escuchó a una mujer con un perfume fuerte. ¿Y si es el mismo perfume que olí el día del entierro? Ella desvió la mirada confusa. «Estás agotado. Es el duelo, Jerónimo. Necesitas descansar». Pero su tono era frío, distante, casi vacío. «Solo quiero entender lo que pasó», respondió él, con la mirada firme. Paola respiró hondo e intentó cerrar el tema. «No revuelvas eso. Es peligroso revivir ese dolor. Pablo se fue». El silencio que se instaló fue más peligroso que cualquier grito. La mente de Jerónimo giraba, intentando encontrar sentido en cada palabra, en cada gesto. Algo dentro de él le susurraba que aquel niño, Miguel, era la clave de todo, y quizá lo que acababa de desenterrar no era solo a un niño vivo, sino la mentira que alguien intentaba esconder desde hacía mucho tiempo. El sol comenzaba a colarse entre las rendijas de las cortinas cuando Jerónimo finalmente se permitió sentarse al borde de la cama. Los ojos le ardían de cansancio. Desde el entierro de Pablo no había dormido más de 1 hora seguida. El cuerpo le dolía, pero era la mente la que gritaba. La conversación con Paola aún resonaba en su cabeza, sus palabras frías, su mirada distante. Respiró hondo, tratando de ahuyentar esa sensación asfixiante de que algo no estaba en su lugar. Cuando ella se acercó y le tocó el hombro, él solo dijo con voz cansada: «Solo necesito descansar un poco, Paola. Mañana iré a ver cómo está el niño». Ella asintió sin emoción
y salió del cuarto en silencio. El sueño llegó pesado, cargado de imágenes confusas. En sus sueños Jerónimo veía de nuevo la sepultura abriéndose, la mano infantil emergiendo del suelo, el llanto ahogado de Miguel resonando en el viento. Despertó sudando frío, jadeante, con el corazón acelerado. Por un momento permaneció inmóvil mirando el techo. «Esto no es coincidencia», murmuró para sí. Tomó el abrigo, se pasó la mano por el cabello despeinado y bajó las escaleras sin hacer ruido. En el vestíbulo, Paola lo observaba desde un sillón, aún en bata, tomando café. «¿Vas a salir ahora?», preguntó sin levantar la vista. «Voy a ver al niño. Necesito saber si está bien». Ella solo respondió un breve «como quieras» y volvió a mirar el periódico. El trayecto al hospital fue silencioso y pesado. El cielo nublado reflejaba el torbellino dentro de él. Mientras conducía, recordaba el rostro pálido de Miguel, su voz débil diciendo que vivía en las calles, que era huérfano, un niño sin nadie, y aún así, con tantas ganas de vivir. Aquello lo conmovía de una manera que no podía explicar. Tal vez veía en Miguel el reflejo de algo que había perdido para siempre, su propio hijo. Y en medio del dolor, aquel niño desconocido parecía ser el hilo frágil que lo mantenía unido a la vida. Cuando llegó al hospital, el ambiente estaba más tranquilo. El olor a alcohol y desinfectante dominaba el aire. Jerónimo caminó por los pasillos hasta la habitación donde Miguel estaba internado. Al abrir la puerta, vio al niño sentado en la cama, mirando por la ventana con expresión perdida. Un rayo de sol atravesaba el cristal e iluminaba su rostro. Había algo puro en él, una inocencia que el tiempo y el dolor aún no habían arrebatado. «Hey, pequeño», dijo Jerónimo con una sonrisa contenida. Miguel volteó despacio y un destello de alegría cruzó sus ojos. «Volviste», dijo con voz débil. «Te lo prometí, ¿no?». Conversaron por largos minutos. Miguel, más despierto, parecía ansioso por hablar, como si necesitara expulsar todo lo que llevaba dentro. «Recuerdo ruidos, como de máquinas, ¿sabes?, y un sonido de cadenas arrastrándose en el suelo. Hacía gestos, intentando recordar. Y también una rampa, de hierro. Me arrastraron por ella antes de meterme en la caja». Jerónimo escuchaba en silencio, cada detalle grabándose como fuego en su mente. «Fuiste muy valiente, Miguel. Nadie sobreviviría a algo así». El niño bajó la mirada. «Pensé que Dios se había olvidado de mí». Jerónimo tragó saliva. «Tal vez Él mandó a alguien para encontrarte», respondió sin darse cuenta de que sus propias palabras sonaban como una oración. El ambiente se llenó de una calma tensa. Miguel jugaba con la sábana, tratando de disimular el miedo que aún lo rodeaba. Jerónimo se acercó a la cama y puso una mano sobre su hombro. «Ahora estás a salvo, te lo prometo». Fue en ese momento cuando la puerta se abrió suavemente. El sonido discreto de las bisagras rompió el silencio. Paola entró en la habitación, vestida con un abrigo beige y un pañuelo al cuello. «Jerónimo», dijo sorprendida, «quise venir contigo. Pensé que podía ayudar». Antes de que él respondiera, Miguel la vio. Su mirada, que antes era tranquila, se congeló. Los ojos del niño se abrieron de par en par, el cuerpo se tensó y el aire pareció desaparecer de la sala. «¡Es ella!», gritó de repente, su voz cortando el aire como una cuchilla. «¡Es ella la que me secuestró! ¡Fue ella!». Jerónimo giró el rostro atónito. «¿Qué?». Paola dio un paso atrás, el rostro pálido. El niño está confundido. No sabe lo que dice. Pero Miguel cayó en desesperación, gritando y señalándola, el cuerpo temblando de terror. Lo recuerdo, su voz, su olor. Fue ella quien ordenó que me enterraran. «¡Basta!», gritó Jerónimo, sin saber a quién, al niño o a la mujer. El caos se apoderó de la habitación. Enfermeros aparecieron en la puerta, tratando de calmar a Miguel, que lloraba sin parar. Paola retrocedió, temblorosa,
cubriéndose la boca con las manos. «Jerónimo, por el amor de Dios, no vas a creer esto», dijo con la voz quebrada. Pero él no respondió. Estaba inmóvil, con la mirada fija entre ella y el niño, tratando de entender lo que veía. Miguel lloraba, balbuceando. «Fue ella, lo juro, lo juro». Y entonces, sin decir más, Paola se dio vuelta y salió corriendo por el pasillo, los tacones resonando contra el suelo como disparos. Jerónimo permaneció ahí, paralizado, con el corazón hecho trizas. El niño temblaba, sollozando, mientras el sonido de los pasos de Paola se desvanecía. La realidad parecía desmoronarse en cámara lenta, y lo único que quedaba era la duda. ¿Quién decía la verdad? Respiró hondo, sintiendo el peso de algo terrible a punto de revelarse. El hospital aún hervía de voces y ecos cuando Jerónimo salió corriendo por los pasillos, intentando alcanzar a Paola. El sonido de sus tacones golpeando el piso frío se desvanecía en cada esquina, hasta desaparecer por completo en el estacionamiento. Se detuvo, jadeante, con las manos sobre las rodillas, el corazón desbocado. La lluvia volvía a caer, fina, implacable, y se mezclaba con el sudor y las lágrimas que insistían en resbalarle por el rostro. «¡Paola!», gritó, pero su voz se perdió entre el ruido distante de los motores y las sirenas. Ella había desaparecido, como si la tierra misma la hubiera tragado. El viento helado le cortó la cara, y en ese instante, algo dentro de Jerónimo se rompió en silencio. Aturdido, regresó al hospital. El olor a desinfectante y el sonido rítmico de los monitores ahora parecían burlarse de su confusión. Miguel dormía, exhausto de tanto llorar, y la penumbra del cuarto lo hacía parecer aún más pequeño, frágil, como un pajarito caído del nido. Jerónimo se acercó observando al niño respirar. El pecho subía y bajaba con un ritmo sereno, un contraste brutal con el caos que hervía dentro de él. «¿Qué fue lo que acabo de ver?», murmuró. «Dios mío, ¿por qué huyó así?». La duda le carcomía las entrañas. Intentó racionalizar. El niño estaba traumatizado, podía haber confundido voces, olores. Pero, ¿por qué Paola huiría si era inocente? Mientras trataba de recomponerse, un toque leve en su hombro lo hizo voltear. Era un enfermero joven, de rostro pálido y mirada nerviosa. «Señor Jerónimo», dijo en voz baja, «¿podemos hablar afuera?». Había algo en su tono, una vacilación tensa, un miedo real. Jerónimo frunció el ceño, pero asintió. Salieron juntos al pasillo, donde el sonido de los pasos resonaba como un reloj de angustia. El enfermero miró a ambos lados, asegurándose de que estaban solos, y susurró: «Yo necesito decirle algo, pero por favor, no diga que salió de mí. Es peligroso». Jerónimo lo miró con los ojos hundidos. «Hable de una vez». El joven tragó saliva. «La mujer que usted vio, Paola, me pagó para firmar documentos falsos. Certificado de defunción, expediente, informe del hospital, todo». Por un momento, Jerónimo creyó no haber escuchado bien. «¿Qué dices?». Su voz salió ronca, cargada de incredulidad. «Ella me buscó antes del entierro. Dijo que el niño, su hijo, no había sobrevivido. Trajo los papeles listos, solo me pidió que confirmara la muerte. Me pareció raro, pero me amenazó». El enfermero respiró hondo, el rostro lleno de culpa. «Señor, Pablo podría no estar muerto». La frase cayó como un rayo dentro de Jerónimo. El aire desapareció, el suelo pareció alejarse de sus pies. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo?», preguntó en shock. El enfermero bajó la mirada. «Juro que no sabía todo. Solo después, cuando vi la noticia del entierro, entendí lo que había hecho». Jerónimo dio un paso atrás con las manos en el cabello, intentando mantener el control. «Dios mío», murmuró. El cuerpo le temblaba. Todo en lo que había creído los últimos días, el funeral, el luto, la desesperación,
Podía haber sido una mentira. Ella, Paola, susurró, y por primera vez sintió miedo de la mujer que amaba. «Hay algo más», continuó el enfermero, mirando de reojo hacia los lados. «Ella no actuaba sola. Paola forma parte de un grupo, una organización clandestina que finge la muerte de niños para revenderlos a otras familias. Lo llaman resignificación familiar. Toman huérfanos niños de la calle, cambian sus identidades y simulan entierros para borrar los rastros». Tragó saliva. Su hijo pudo haber sido una de esas víctimas. Jerónimo sintió que las piernas le fallaban. La pared a su lado pareció girar y tuvo que apoyarse. Las palabras resonaban en su cabeza. «Mi hijo. Vendido. Vivo». El mundo se derrumbó en silencio. Imágenes de Paola pasaron frente a sus ojos. Su sonrisa discreta, su perfume inconfundible, su voz dulce que ahora sonaba venenosa. «Dios mío, me miraba a los ojos todas las noches», balbuceó con voz quebrada. «Dormía a mi lado y lo sabía todo». Una mezcla de rabia e incredulidad lo envolvió por completo. ¿Por qué haría eso con su propio hijastro? El enfermero desvió la mirada. «Dinero y poder. Ganan mucho con esos intercambios. Algunos niños terminan fuera del país». La última frase lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Jerónimo apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Salió del hospital tambaleando, el viento de la madrugada azotándole el rostro. Las luces de la calle parpadeaban como si se burlaran de él. Entró en el auto, pero no encendió el motor. Permaneció ahí, mirando el volante, respirando con dificultad. Dentro de su pecho un huracán. Culpa, ira, miedo y esperanza se mezclaban en una tormenta imposible de contener. «Paola, ¿qué hiciste con mi hijo?», murmuró, y una lágrima pesada cayó sobre el volante. La lluvia empezó a golpear con fuerza el parabrisas. Afuera, el mundo seguía indiferente, pero dentro de él algo se había roto para siempre, y el millonario devastado ahora solo veía un camino por delante: descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Sin decir una palabra, Jerónimo encendió los faros y respiró hondo. El motor rugió, cortando la lluvia. Dio media vuelta y regresó al hospital. Cada metro recorrido parecía arrastrar el peso de toda una vida. Cuando estacionó, bajó apresurado, los zapatos empapados, el corazón acelerado. Pasó por la recepción sin mirar a nadie, con los ojos fijos al frente. Abrió la puerta de la habitación con cuidado, observando a Miguel aún dormido, frágil, respirando con calma. Jerónimo se acercó, se sentó junto a él y en silencio apoyó la mano sobre la sábana. Por primera vez no sintió solo dolor, sintió propósito y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El día amaneció gris cuando Miguel abrió los ojos. El sonido distante de la lluvia seguía golpeando la ventana, como si el tiempo también estuviera agotado. Jerónimo estaba sentado al lado de la cama, con la mirada hundida pero atenta. Había pasado la noche ahí, observando al niño dormir, buscando en sus rasgos algún indicio de verdad, algo que lo ayudara a entender aquel infierno. Cuando notó que Miguel despertaba, se acercó despacio. «¿Cómo te sientes, pequeño?». El niño parpadeó unas cuantas veces antes de responder. «Mejor, creo». Su voz aún sonaba débil, pero había algo nuevo en ella, una necesidad de hablar. Tras un breve silencio, Miguel miró al techo y comenzó a recordar. «Señor Jerónimo, hay cosas que no le conté». Respiró hondo tratando de ordenar los pensamientos. «Antes de que me metieran en esa caja, escuché ruidos, como motores encendidos, y un olor fuerte, como a aceite quemado. También había un sonido metálico, como un portón grande abriéndose y cerrándose». Jerónimo se enderezó en la silla, atento a cada palabra. «¿Recuerdas algo más?». Miguel frunció el ceño. «Había una rampa de hierro, me arrastraron por ella.
y se oía agua cerca, como un río o algo así. Jerónimo quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Cada detalle que el niño mencionaba encendía algo dentro de él, un recuerdo, una conexión, máquinas, aceite quemado, rampa, agua cercana. Se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro. Eso suena a un almacén, zona industrial, tal vez cerca del Río Viejo. Sacó el celular y empezó a revisar mapas, registros, informes. Las manos le temblaban mientras escribía direcciones. Miguel, ¿escuchaste a alguien decir el nombre de un lugar? ¿Una calle? Cualquier cosa. El niño pensó por un momento y respondió. Escuché a un hombre decir, llévalo a la calle 14, antes de que amanezca. Calle 14. La palabra resonó como una revelación. Jerónimo conocía ese sitio. Era una zona apartada, llena de depósitos abandonados y almacenes clausurados, donde el olor a óxido y aceite impregnaba el aire. Se acercó al niño, con los ojos brillando entre miedo y esperanza. Miguel, creo que sé dónde está Pablo. El niño lo miró sorprendido. ¿De verdad? Jerónimo asintió. Me diste las piezas que faltaban. Todo encaja. Por un momento reinó el silencio, solo interrumpido por el pitido del monitor cardíaco. Miguel lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. Si él todavía está ahí, usted lo va a salvar, ¿verdad? Jerónimo le tomó la mano. Lo haré, Miguel, aunque tenga que poner el mundo de cabeza. El niño respiró profundo y asintió. Y en ese instante, sin darse cuenta, ambos estaban unidos por algo mucho más grande que el miedo. La fe en que aún había tiempo. Jerónimo tomó el abrigo y miró por última vez al niño antes de salir. Su expresión era la de alguien que acababa de mirar de frente al destino. El dolor que antes lo paralizaba, ahora se había convertido en fuerza. La verdad estaba al alcance de su mano. Y si Pablo aún respiraba en algún rincón de ese infierno, él lo encontraría, costara lo que costara. La noche cayó sobre la calle 14 como un manto espeso, y el viento frío traía el olor metálico de la lluvia mezclada con óxido. Jerónimo conducía con las luces altas cortando la oscuridad, el volante firme entre sus manos temblorosas. Las palabras de Miguel resonaban en su mente como un mantra: galpón, aceite quemado, rampa, agua cerca. Todo apuntaba a ese lugar. El GPS marcaba el final del camino, pero él siguió adelante, guiado solo por la intuición y el desespero. El motor rugía y cada segundo que pasaba era un golpe en el pecho. «Aguanta, hijo, papá ya va», murmuraba entre dientes como si Pablo pudiera oírlo desde el otro lado de la noche. Cuando estacionó, el mundo pareció contener la respiración. Frente a él, un antiguo almacén industrial se alzaba, inmenso, cubierto de maleza y sombras. El portón estaba entreabierto, rechinando con el viento. Jerónimo apagó las luces y bajó del auto con cautela. El sonido de las gotas cayendo de las canaletas resonaba como un reloj macabro. Entró y el olor lo golpeó de inmediato. Aceite, grasa, un leve toque de anestésico en el aire. Caminó despacio, los pasos resonando sobre el concreto húmedo. El corazón le latía con demasiada fuerza. En cada rincón oscuro, el miedo se mezclaba con la esperanza. «Por favor, Dios, que esté aquí». Al fondo del galpón, una pequeña luz titilaba. Jerónimo se acercó, el cuerpo en tensión, los ojos fijos en ese brillo que parecía provenir de una sala improvisada. Cuando llegó más cerca, el aire se le escapó. Sobre una camilla, cubierto por una sábana, estaba Pablo. El niño parecía dormir, el rostro sereno, conectado a tubos y cables que salían de máquinas oxidadas. «Dios mío», susurró, la voz quebrándose. Corrió hacia su hijo arrodillándose junto a la camilla. «Pablo, hijo, soy yo. Papá está aquí». Tocó su rostro, sintiendo el calor aún presente. Las lágrimas brotaron con fuerza. «Estás vivo, mi amor, estás vivo».
Pero el momento fue interrumpido por un sonido detrás de él, el clic metálico de un arma al ser amartillada. Jerónimo se giró lentamente y la sangre se le heló. Paola estaba ahí, apuntándole con la pistola. Su mirada era fría, perdida entre la locura y la convicción. «No debiste venir, Jerónimo», dijo con voz tranquila, casi dulce. «Arruinaste todo». Él se levantó, las manos en alto. «¿Todo qué, Paola? ¿Qué le hiciste a mi hijo?» Ella dio un paso al frente, el pañuelo resbalando de su cuello. «Lo salvé», respondió con firmeza. «Lo salvé de una vida de dolor, de un padre ausente, de un mundo podrido. Iba a tenerlo todo, Jerónimo, un futuro, seguridad. Tú nunca entendiste lo que es el amor verdadero». «¿Amor?», gritó él, su voz retumbando entre las paredes de metal. «Lo arrancaste de mí, fingiste su muerte, me hiciste enterrarlo con mis propias manos». Paola vaciló un instante, la mirada temblando, pero enseguida se recompuso. «Hice lo que debía hacer. Las personas correctas pagaron bien, y él tendría una nueva oportunidad». Jerónimo dio un paso hacia ella, el rostro invadido por rabia y dolor. ¿Llamas oportunidad a robar a un niño y venderlo como si fuera una mercancía? Paola respiró hondo, las lágrimas a punto de caer, pero el dedo aún firme en el gatillo. «No entiendes. El amor verdadero exige sacrificios». El silencio que siguió fue casi asfixiante. El sonido de las gotas cayendo de las máquinas resonaba como un compás de muerte. Jerónimo miró a su hijo inconsciente y luego a ella. «Entonces mátame, Paola. Si ese es tu amor, termina lo que empezaste». Su voz salió firme, serena, casi desafiante. Paola vaciló. El cañón del arma temblaba. «Yo no quería que fuera así». Una lágrima le rodó por el rostro, pero antes de que cualquiera reaccionara, un ruido detrás interrumpió el momento. Pasos rápidos, ligeros. De repente, una sombra cruzó entre ellos. «¡Miguel!». El niño apareció desde detrás de las máquinas, jadeando. «¡Suéltalo!», gritó y se lanzó sobre Paola con todas sus fuerzas. El impacto la hizo tropezar. El disparo sonó y rebotó contra la pared. Jerónimo se lanzó al suelo, alcanzando el arma antes de que ella pudiera recuperarla. «¡Basta!», rugió, inmovilizándola con la rodilla. Ella lloraba, forcejeando, gritando palabras sin sentido. Miguel retrocedió, jadeante, el cuerpo temblando. «¿Lo logré?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Jerónimo lo miró con gratitud y alivio. «Nos salvaste la vida, Miguel. Eres un héroe». Las luces rojas comenzaron a parpadear afuera. La policía finalmente había llegado. El sonido de las sirenas llenó el aire, cortando la tensión como una cuchilla. Paola fue esposada, gritando el nombre de Jerónimo mientras la llevaban. Él apenas la escuchaba. Solo podía mirar a Pablo, aún inmóvil sobre la camilla. Le tocó la mejilla y sintió el calor de la piel. «Vamos a casa, mi niño. Ya terminó». Miguel se acercó despacio con los ojos empañados. «Va a estar bien, ¿verdad?». Jerónimo asintió, la voz quebrada. «Sí, ahora sí». Afuera, el aire fresco de la madrugada traía un olor a libertad. Jerónimo, Miguel y el pequeño Pablo fueron llevados en silencio hacia la ambulancia. Y ahí, entre sirenas y lágrimas, el millonario comprendió. El dinero nunca había tenido valor alguno. Eran la vida, el coraje y el amor puro de aquel niño los que habían rescatado lo que quedaba de su alma. El sonido de las sirenas se desvanecía lentamente a lo lejos, dejando en el aire solo el murmullo de la lluvia y la respiración agitada de Jerónimo. Aquel galpón que minutos antes había sido un infierno de gritos y disparos, ahora parecía un templo silencioso. El millonario se arrodilló junto a la camilla donde yacía su hijo, y el mundo entero pareció encogerse hasta caber en ese instante. «Pablo, mi pequeño, ¿me escuchas, hijo?». La voz le salió temblorosa, casi un susurro. El niño no respondió,
pero un leve movimiento en sus párpados hizo que el corazón del padre se estremeciera. Apretó la pequeña mano de Pablo aún fría y susurró entre lágrimas: «Ya puedes despertar. La pesadilla terminó». Los paramédicos entraron y comenzaron a revisar los signos vitales, pero Jerónimo no podía soltar a su hijo. Parecía temer que, si lo hacía, lo perdería otra vez. Miguel observaba la escena desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo tembloroso. Las luces azules y rojas se reflejaban en su rostro, como si toda la noche parpadeara dentro de su mirada. Cuando uno de los socorristas murmuró «¿Va a estar bien?», Jerónimo rompió en llanto. Abrazó al niño, apoyando su frente contra la de él. «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui, hijo mío. Vuelve conmigo». Era el tipo de súplica que desgarra el alma y cose el destino al mismo tiempo. Pablo respiró hondo, los dedos moviéndose apenas. Jerónimo levantó el rostro, incrédulo. «Pablo». El niño abrió los ojos lentamente, la vista nublada encontrando el rostro de su padre. Un instante bastó para reconocer esa mirada llena de lágrimas. «Papá», murmuró con voz débil, y el tiempo se detuvo. Jerónimo lo estrechó contra su pecho, riendo, llorando, temblando. «Sí, hijo, soy yo. Te encontré». Miguel, al ver aquello, comenzó a sonreír. Primero tímido, luego abiertamente, como si todo el sufrimiento se hubiera disuelto en el aire. Aquel reencuentro era más que vida, era redención. Por un momento, no existían el galpón, ni las sirenas, ni el dolor. Solo el sonido de los sollozos y el calor de un abrazo que atravesaba todo lo humano. Jerónimo sentía el corazón de su hijo latir fuerte contra su pecho, sincronizado, vivo, real. «Ya no volverás a alejarte de mí», prometió entre lágrimas. «Nunca más». Pablo intentó sonreír aún débil y murmuró: «Sabía que vendrías». Esas palabras lo atravesaron como un rayo de luz, simples, puras, infinitas. El millonario besó el cabello del niño y cerró los ojos, agradeciendo en silencio por aquel milagro. Miguel se acercó despacio con miedo de romper un momento sagrado. Se detuvo a unos pasos, observándolos. Jerónimo levantó la mirada y extendió una mano hacia él. «Ven aquí, Miguel». El niño negó con la cabeza nervioso. «Pero ese es tu hijo». Jerónimo sonrió, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. «Y tú lo salvaste, así que también eres parte de nuestra historia». Miguel dudó un segundo antes de dar un paso al frente, luego otro hasta acercarse. Cuando el padre lo atrajo hacia el abrazo, los tres quedaron unidos. Un triángulo de dolor, fe y amor renacido en medio del caos. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el techo como aplausos lejanos. Uno de los paramédicos se emocionó en silencio. La escena parecía salida de un sueño que el propio destino había decidido escribir. Jerónimo miró a los dos niños y sintió algo cambiar dentro de él. El peso que lo había acompañado durante días se desvanecía. Por primera vez desde el funeral, pudo respirar sin culpa. Miró a Miguel y susurró: «Tú me devolviste a la vida, ¿sabías?». El niño bajó la mirada, tímido, y respondió: «Yo solo quería ayudar». Jerónimo sonrió: «Hiciste mucho más que eso, hijo». Esa noche, al ver las luces de la ambulancia desaparecer por el camino mojado, Jerónimo comprendió que el amor puede nacer entre los escombros de la tragedia. El dolor había dado paso a la gratitud y el luto a la vida. El pasado no podía borrarse, pero el futuro sí podía reescribirse, y lo haría no solo por Pablo, sino también por Miguel, el niño que desenterró lo imposible y devolvió la esperanza a un corazón que ya no sabía latir. Los días siguientes fueron como un amanecer lento después de una larga noche de tormenta. El hospital quedó atrás y con él las cicatrices más recientes del horror. Jerónimo llevó a Pablo y a Miguel a casa, aquella mansión fría y silenciosa que durante tanto tiempo había resonado vacía, ahora empezaba a respirar de nuevo.
Las ventanas, antes cerradas, dejaban entrar la luz dorada de la mañana, y el sonido de las risas infantiles reemplazaba el silencio sofocante del luto. Cada rincón parecía reconstruirse junto con ellos, y, por primera vez en meses, Jerónimo sintió que estaba vivo. Miguel se adaptaba con timidez. Dormía en una de las habitaciones de invitados, despertando sobresaltado las primeras noches, como quien aún teme abrir los ojos dentro de una pesadilla. Jerónimo lo observaba de lejos. Ese niño que el destino había puesto en su camino tenía algo más que valentía. Había pureza, una fuerza silenciosa que le devolvía la fe. Pablo, todavía en recuperación, pasaba horas conversando con él, compartiendo secretos y risas, como si siempre hubieran sido hermanos. La conexión entre ellos era natural, simple y verdadera. Por las mañanas los tres desayunaban juntos en la terraza. El aroma del pan recién hecho y el sonido del viejo piano, que Pablo ahora se atrevía a tocar, llenaban el aire con una ligereza que parecía imposible unos días antes. Miguel reía bajo, aún sin creer que aquel lugar inmenso ahora lo albergaba. «Nunca pensé que viviría en una casa con escaleras», confesó con una sonrisa tímida. Jerónimo lo miró con ternura y respondió: «Y yo nunca pensé que tendría la oportunidad de empezar de nuevo». Las tardes se convirtieron en rituales de renacimiento. Miguel ayudaba a Pablo a caminar por el jardín y Jerónimo, observando desde la ventana, veía en ellos el milagro más puro de la vida. Dos niños que a través del dolor se habían convertido en hermanos. A veces cerraba los ojos y recordaba la primera vez que vio aquella mano emergiendo de la tierra. Hoy, al verla sostener la de su hijo, comprendía que lo imposible solo necesita fe y amor para existir. Una de esas noches tranquilas, sentados en el sofá después de cenar, el silencio de la casa era reconfortante. La chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Jerónimo miró a Miguel y le dijo con voz serena: «No tienes que irte, hijo. Si quieres, puedes quedarte. Esta también es tu casa». El niño se quedó inmóvil, los ojos llenos de emoción. «Pero usted ya tiene a Pablo». Jerónimo sonrió y respondió: «Ahora tengo 2 hijos». Pablo se acercó, se sentó al lado de Miguel y tomó su mano. «Tú nos salvaste, ¿recuerdas? Ahora somos familia». Miguel intentó contener el llanto, pero la emoción lo venció. «Entonces me quedo», murmuró casi sin voz. Jerónimo lo abrazó y Pablo se unió al gesto. Ese abrazo sencillo selló un pacto silencioso, el de que el amor puede nacer entre los escombros y que incluso el suelo del dolor es fértil para los nuevos comienzos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer otra vez, pero dentro de la casa solo había luz. El piano sonaba suavemente y las risas ecoaban por los pasillos que un día fueron de luto. Miguel miró a Jerónimo y a Pablo, y por un instante sintió que todo tenía sentido. El miedo, la oscuridad, el milagro, el dolor no había sido en vano. Había abierto espacio para algo más grande, un hogar que no nació de la sangre, sino del valor, de la pérdida y del amor que decide quedarse, incluso cuando todo parece imposible. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.